vamos a trabajar ya ahora la sesión, ¿no? Un poco haciendo primero un repaso, sí, brevemente, para revisar lo que involucra una sesión de aprendizaje, ¿ya? Y luego, pues, poder ir ya a la construcción de nuestro modelo, ¿no? A propósito, les he enviado también un formato en Word para que también ustedes lo puedan manipular, ¿no? De repente por ahí imprimir, pero vamos a trabajarlo también acá en esta primera parte. Ok, bueno, acá estamos ya entrando a la tercera parte que tiene que ver con la elaboración de las actividades de aprendizaje de acuerdo a las rúbricas que hemos realizado así, ¿no? A modo. Indicar primero que, tal como lo dijeron hace un momento, la sesión de aprendizaje no nace porque yo deseo, se me ocurrió, sino que deben hacer en su naturaleza. Una sesión de aprendizaje tiende a atender una necesidad o las expectativas de los estudiantes, de nuestros estudiantes. Pero en esta oportunidad, nuestro es a quienes vamos o sea, con quienes vamos a desarrollar la sesión no son nuestros estudiantes, no los conocemos mucho, nos van a dar básicamente por ese espacio de tiempo nada más, y entonces tendremos que recurrir pues a nuestro conocimiento, ¿no? De psicología, ¿no? Evolutiva, a Piaget, ¿no? Cómo piensa el estudiante, cuáles son sus preferencias, sus gustos, un poco para ir entendiendo por cómo podemos orientar nuestra sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces, por un lado. Ahora, esta sesión tiene aquí que esas necesidades del contexto, de la realidad, ¿no? Que aparece, tienden a convertirse a qué? A situaciones de aprendizaje. Es decir, cómo de repente una festividad de mi comunidad, el profesor, ¿no? Lo convierte eso en una situación para poder generar actividades de aprendizaje. O sea, la convierte, aquella de repente celebración, la convierte, ¿no? En una situación de la cual puede sacar provecho en cuanto a sus estudiantes. Las elecciones municipales, por ejemplo, también podría ser, o el amontonamiento de basura, una campaña de repente donde van a elaborar carteles. Ya el profesor tiene que idear, ¿no? Ver de la necesidad, observar qué puede aprovechar para poder que esa situación que es significativa para el estudiante, donde participa de esa situación, poder sacar provecho y motivarlo para su construcción de los aprendizajes. Entonces, las situaciones de aprendizaje parten de esas necesidades, de esas expectativas del contexto del estudiante. Esto es algo importante que tenemos que nosotros, del contexto del estudiante, para que esto sea significativo, pues, ¿no? Correcto. Ahora, frente a esto, ¿qué hacemos con esa situación de aprendizajes, no? Lo que vamos a hacer es, bueno, definir, bueno, ante el amontonamiento de basura que hay en mi comunidad, esa problemática ya lo convierte en una situación, bueno, voy a trasladar esta problemática a mi aula. Entonces, ¿cómo podemos desde el aula con mis estudiantes poder contribuir para poder limpiar y cuidar nuestro ornato, nuestro medio ambiente en la comunidad? Entonces, aquí, cuando dicen, ¿para qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Ese aparece a partir de la situación significativa o de aprendizaje, aparecen los propósitos. ¿Para qué yo voy a abordar esa situación, ¿no? con mis estudiantes? Entonces, a partir de los propósitos surgen, entonces voy a plantear qué cosas, mis actividades, pues, ¿no? Si yo lo que quiero es que mis estudiantes elaboren carteles para participar de una campaña, de un pasacalle, entonces a partir de ese producto, esos propósitos, yo voy a generar mis actividades y voy a proponer qué contenidos voy a utilizar o voy a necesitar para que mi estudiante elabore ese producto. Quiero, por ejemplo, que mis estudiantes, por ejemplo, construya un afiche o un cartel, voy a tener que seleccionar algunas actividades, por ejemplo, ¿no? Ahora, en función de esas necesidades, digamos, actividades, yo construyo esos productos necesarios para qué? Para poder aportar, ¿no? Para que el estudiante evidencie esos desempeños que van a permitir también, ¿qué cosa? Contribuir a ese mismo contexto. O sea, cómo la escuela se convierte, ¿no?
en un agente social que parte de la comunidad lleva esa situación a la escuela, ¿no? Plantea propósitos, actividades y esos productos que se elaboran, ¿no? Son llevados y aportan a la misma comunidad, ¿no? Contribuye a la comunidad. Entonces, ese es un poco cómo tenemos que pensar en esa sesión. Cómo el tema que me van a dar ese día, puedo yo, primero, ese tema que me van a dar, cómo yo puedo relacionarlo con el contexto del estudiante. Paco Jung, del tema que estamos, digamos, tomando como ejemplo. Podríamos abordarlo, Paco Jung, que si mi tema es que, ojo acá, aquí yo no voy a seleccionar el tema, el tema me lo van a dar, pero si yo les pregunto, si el tema que te dan es Paco Jung, ¿cómo tú relacionas ese Paco Jung? ¿Cómo generas una situación de aprendizaje y en función de qué situación, el contexto podemos relacionarlo? A ver, para que sea significativo. Lo podemos relacionar, profesor, con la discriminación que Exacto, se hace, ¿no? perfecto. Entre ellos mismos en el aula. Exacto. Si es un tema de literatura, maestros, yo les recomiendo que más allá de quién es el autor, los personajes, veas qué tema aborda ese texto, cuál es el tema, y ese tópico lo relaciones con el contexto del estudiante. La discriminación es un problema social que se da. Si son estudiantes, podemos también abordar otro tema como es el bullying, de repente, ¿verdad? El maltrato escolar. Y eso yo podría plantear, cuando yo empiece el inicio, la motivación, yo puedo plantear una situación parecida a lo que van a leer con la obra de Paco Jung, el texto. Entonces, puedo partir, ¿no? De algún aspecto de esa realidad. Por ejemplo, vamos a suponer que ha pasado en esa semana, de repente ha pasado alguna situación problemática con respecto a los estudiantes, ¿no? O de repente yo, profesor, empiezo contando una anécdota de un colegio tal, pero es una historia, una anécdota donde el tema tiene que ver mucho con esa violencia escolar que puede haber sucedido en la escuela también donde les toca dar. El tema de violencia escolar es un tema muy, muy común. Entonces, puedo partir tomando digamos, una anécdota o una historia, un caso, o puedo, ¿saben qué? Puedo mostrarles una imagen de una imagen de un adolescente de repente golpeado, y a partir de esa imagen, preguntarles, ¿qué les sugiere esa imagen, por ejemplo, no? Pego en la pizarra esa imagen y comienzo con ello. ¿Alguna vez han visto ustedes a alguien como aparece ahí en la imagen? ¿Qué creen que ha pasado con él? ¿Por qué creen que se encuentra arrodillado? ¿No? ¿A qué creen que se deben esos golpes? Entonces comienza a generar qué cosa, a generar esas expectativas en el estudiante, a motivarlo. Seguro que van a decir varias cosas, pero hasta el momento ya no saben que vamos a abordar Paco Yunque, pero están tocando el tópico, y están motivados, y tienen muchas anécdotas, y ahí viene el recojo de los saberes previos que encajan muy bien ahí, ¿no? ¿Y esas situaciones se dan en el país, en el Perú, o en qué lugares? ¿Y acá en tu comunidad sucede? Entonces como que los voy llevando. Y entonces aquí, luego, una vez que recojo los saberes previos, ya viene ya pues aquí la problematización. En fin, entonces la idea es que el tema que te van a dar, maestro, lo primero que tienes que pensar ese día es este tema, cómo hago para llevarlo al contexto del estudiante? A eso, ¿ya? A eso. Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿cómo se organiza esa sesión de aprendizaje? Primero, hay un título, siempre hay el título de la sesión de aprendizaje es la que aparece, ¿no? En principio. Y vamos a ver luego que hay un propósito del aprendizaje, que también hay criterios y evidencias de aprendizaje, son las partes. Luego aparece la secuencia didáctica, que son los momentos de la sesión, ¿no? Sabemos que los momentos de la sesión es el inicio, ¿no? El desarrollo y el cierre, ¿no? Toda la secuencia didáctica tiene estos tres momentos.
Y por último están los materiales y recursos. Pregunto, estos elementos de una sesión de aprendizajes, de una institución educativa, puede variar el formato. A veces, por ejemplo, agregan alguna otra parte más. Por ejemplo, bibliografía, por ejemplo, pueden agregar ahí, ¿no? Entonces, así por el estilo pueden agregar otras partes. Pero estas son básicas. Toda unidad, toda sesión debe tener un título. Debe estar declarado el propósito de aprendizaje. Debe contener los criterios de aprendizaje que van a abordarse. Deben tener aquí, aparte medular, la secuencia didáctica, ¿ya? Es decir, el inicio, qué hago en el desarrollo y qué hago en el cierre. Y por último, los materiales y los recursos. Aquí, por ejemplo, al momento que te van a dar la información de la institución educativa, también te tienen que dar con qué materiales y recursos cuenta la institución educativa. Porque de repente hay libros que tú puedes aprovecharlo del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces podría haber una lectura interesante y tú coges. Yo no podría programar una actividad de aprendizaje con diapositivas si es que mi escuela la escuela donde voy a ir a dar mi clase no tiene proyector ni laptop. Entonces, eso tienen que asegurarlo. Y lo más importante también, maestros, tienen que tener un plan B, ¿no? ¿A qué me refiero un plan B, maestros? ¿A qué nos referimos cuando decimos tenemos que llevar un plan B? Tengo que Material tener didáctico. mi material pues preparado en papelotes, en hojitas, y también se Ficha puede técnica. trabajar con las dos cosas, profesor, porque Claro. no todo va a ser las diapositivas, hay cosas que surgen ahí que hay que anotar, que hay que poner nuestros papelotes o escribir en el papelote con plumón también. ¿Qué pasaría si es que ustedes han llevado un video muy interesante, muy bonito, muy preciso, ¿no? Luego también han puesto diapositivas, ¿no? Que lo han trabajado en Canva de repente y que son interactivas y se dan con la sorpresa de que ese día, justo ese día, no hay energía eléctrica. ¿Qué hacen? Plan B. ¿Y qué es el plan B? Maestro, tienes que asegurar, tienes que llevar, por si acaso, ¿qué cosa? Tus papelotes, pues, ¿no? Ahí elabora tus papelotes, maestro. Yo te sugiero eso. Porque el maestro, si no hay energía, él tiene que buscar la forma de cómo desarrollar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, el plan B significa, maestro, que tú tienes, si has preparado diapositivas, videos, todo, muy bien, llévalo. Pero te recomiendo que también pienses en el peor de los casos. ¿Qué harías? Porque el comité no te va a decir, muy bien, profesor, no, Fischer, no se preocupe, no hay luz, no hay energía eléctrica, ya lo postergamos. No te va a decir eso. Te va a decir, maestro, a veces sucede eso, ¿qué haría usted? Y entonces, ahí está, pues, ¿no? Entonces, recomendación, tienes, maestro, que utilizar un plan A y un plan B. ¿Ah? Ahora, estos momentos, digan, parte de la sesión, yo lo voy a graficar así. Miren, el título, siempre el título va a tener que, básicamente, que es comunicar qué cosa. La actividad principal. Si hablamos del Paco Yunque, hablamos que van a analizar, bueno, podría ser, analizamos, ¿cierto? La obra Paco Yunque, ¿no? O puede ser el propósito también que se plantee también ahí, ¿no? Pero algunos ejemplos, miren abajo. Puede redactarse en forma de pregunta, plantearse en forma nominal o también que el título empiece con un verbo. Ejemplos. Miren, cuando es en forma de pregunta, ¿cómo transformamos la energía renovable a energía eléctrica? Es una pregunta, ¿no? Que mueve, que inquieta. Y esa es una forma de plantear un título. Otra forma, una frase nominal. Electricidad a partir de energía renovable. O también puede indicar con un verbo acerca de la acción. Transformamos la energía renovable a energía eléctrica. ¿Se dan cuenta?
Pero esto obedece ¿a qué? Obedece al propósito de la sesión también, ¿no? Al propósito de la sesión. En este caso, cuando dice transformamos la energía renovable en energía eléctrica, eso seguramente va a llegar a la parte de la experimentación, ¿no? Y entonces, lo cierto es que el título tiene que reflejar básicamente la actividad. Analizamos la obra Paco Yunque, y ahí está el título, analizamos la actividad principal, lo que van a hacer, ¿verdad? Y si yo quiero llevarlo, por ejemplo, esto a la reflexión, a la opinión de Paco Yunque, porque he programado que voy a llegar a la reflexión, del enjuiciamiento crítico, opinamos sobre problemas de la discriminación. Ahí está, ¿no? Entonces, no está el tema, pero sí está la competencia, la capacidad. Opinamos. Ahí está, reflexionamos en todo caso. ¿Ya? O puede ser, profesor, opinamos sobre la discriminación a partir de la lectura de Paco Yunque, ¿no? Exacto, también. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, O leemos un fragmento de Paco Yunque para identificar la discriminación o para opinar, porque se tiene que relacionar la competencia en el título también, más o menos así. exacto, sí. Pusieron a capacitar. Entonces, fíjense ustedes, el título, al final de cuentas, el título tiene que resumir de alguna manera qué es lo que se va a hacer en la clase. Básicamente, a veces el título lo colocamos al final, ¿no? Un poco viendo qué actividades se han programado en función de los propósitos. Pero el título tiene esas formas. Ahora, miren, el propósito de la sesión, ¿no? El propósito de aprendizaje se refiere a aquello que explícitamente se quiere lograr o fomentar a partir de una experiencia, ¿no? De aprendizaje planificada de los docentes mediadores, ¿no? Entonces, se relaciona tanto con la situación a enfrentar, así como también con las competencias a desarrollar, ¿no? Los propósitos de aprendizaje indican las cosas. O sea, ¿qué van a aprender de un enfoque por competencias? ¿Qué aprenden? ¿Cuáles son esos aprendizajes? Son las competencias, pues, ¿no? Las competencias son las capacidades, son los desempeños que evidencian básicamente ese desarrollo de las capacidades y competencias, ¿no? Entonces, el propósito tiene que ver con mencionar qué competencia, qué capacidad, ¿verdad? ¿Qué desempeño vas a lograr en esa sesión de aprendizaje? ¿Ya? Y también se abordan los temas, perdón, los enfoques transversales. También el Ministerio de Educación también, en la propuesta que también ha enviado, propone esos enfoques transversales, ¿no? Dice, para ser trabajados ahí. Y esos enfoques transversales van a obedecer básicamente a la problemática, a las necesidades digamos, de la institución, de la comunidad, como lo vamos a ir viendo en función de qué. Los criterios y evidencias de aprendizaje, por supuesto, tenemos que comunicar, primero plasmarlo en nuestra unidad, perdón, en nuestra sesión, cuáles son esos criterios y evidencias de aprendizaje. O sea, cuando dicen evidencia es el producto, ¿qué productos vamos a lograr ahí? Las producciones o actuaciones, ¿no? Porque si decimos producción, puede ser, por ejemplo, que los estudiantes elaboren un ensayo, pero cuando hacemos actuaciones, cuando, por ejemplo, podemos hacer en, en una exposición, por ejemplo, ¿no? Cómo se desenvuelve, ¿no? Etcétera. Entonces, esto va también en ese cuadro. Ahora, miren, así se presenta en una sesión. ¿Ya? Entonces, el título que va arriba, y este es un ejemplo, ya lo vamos a llevar a nuestra área. Es un ejemplo que les he enviado a ustedes un texto el día de ayer, ¿no? Es sobre planificación. Allá está bien claro, básicamente, cómo se hace este cuadro. Para empezar, tenemos acá que en este cuadro se considera la competencia y las capacidades. Bueno, esta competencia es de otra área, pero nosotros tenemos también nuestras propias competencias y que deben estar aquí. Los desempeños de grado y los desempeños precisados. ¿De qué documento lo sacamos, maestro? ¿Dónde aparecen estos? Los desempeños. A ver, ¿de dónde aparecen los desempeños?
¿En qué En el documento? CNB, pues en el currículo de secundaria. Ya. Si nosotros nos vamos al currículo, vamos a ver, voy a salir, ya, voy a salir aquí. Vamos a ver el currículo, ¿ya? El currículo y vamos a observar lo siguiente. A ver, vamos a ver. Miren, el currículo nacional. Vamos a ver si le encontramos los desempeños o qué hay en el currículo. Es importante porque cuando ustedes hagan la sesión, tienen que tener qué cosa, los insumos necesarios. ¿Ya? Aquí está el currículo. Y vamos a buscar desempeños. ¿Ya? Vamos al área primero, ¿no? Área de comunicación por acá. ¿Qué encontramos acá? La competencia, ¿no? Bueno, esta es la competencia transversal. Vamos a buscar nuestra comunicación. Vamos a ver dónde está comunicación. Acá está. ¿Qué más? Vamos por acá. Seguimos buscando las capacidades. Va a aparecer comunicación y necesitamos ver qué información presenta acerca de del área, nuestra área, ¿no? Y el currículo. Veamos entonces aquí. Miren, para que observen y tengan ustedes esa seguridad de dónde deben acudir al momento de planificar su sesión. Los enfoques, descripciones, acá estamos, por acá estamos. A ver, no, por acá, por aquí, a ver, ahí está. Este es, acá está la competencia. Miren, miren maestro, acá está la competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. Sí, estamos observando, ¿verdad, maestros? Sí, profesor. Sí, perfecto. Miren, acá en el currículo nacional encontramos la competencia, encontramos, ¿qué más? Las capacidades. Acá están las capacidades. ¿Qué más encontramos? A ver, se comunica oralmente. ¿Están qué cosa acá? ¿Esto qué es? Estos son los... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué encontramos? Estos son los... A ver. Estándares. ¿No? Están los estándares. Ahora, ¿y los desempeños dónde están? ¿Dónde encontramos los desempeños? Porque más no tienen, miren. Aquí hay la capacidad. Otra, acá está LEA, está aquí estándares de aprendizaje. Están los estándares de ley, están los niveles de los estándares. Una cosa son los estándares, ¿ya? Y otra cosa son los desempeños. Los estándares, ¿verdad? Tienen que ver con qué? Con los niveles de logro que se pretende, digamos, conseguir al finalizar un ciclo. Mientras que los desempeños son descripciones, ¿no? Digamos, que se evidencian con respecto al desarrollo de las competencias. Pero aquí no encontramos los desempeños. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a encontrar, maestros, esos desempeños? Miren, aquí ya estamos en otra. ¿Saben dónde lo vamos a ubicar, maestros? Acá, miren. En el marco del buen desempeño docente, maestro. En el marco del buen desempeño docente, básicamente están ahí cosas, las funciones, las actividades que el docente debe hacer, pero más allá está. Aquí, miren, en este documento, que seguro lo han visto, en el programa curricular de educación secundaria. ¿Han visto este documento o no, maestros? Y lo descargado. Sí, profesor, claro. Aquí vamos a encontrar, maestros, los desempeños. Lo voy a mostrar. Vamos a ver por acá. Desempeños. Bien, miren, maestros, acá está. Aquí está. En este documento, como ya les mencioné, en el programa curricular, página 90, miren, ¿qué dice acá? Área de comunicación. ¿Y qué encontramos? Miren, la descripción del área. ¿Qué más tenemos ahí? El perfil sobre el cual básicamente, el perfil de egreso, básicamente nuestra área aporta pues a la parte de la comunicación, ¿no? Aquí están las competencias. Miren, ¿qué más tiene acá?
cada competencia con su enfoque. Miren, la primera competencia, se comunica oralmente su lengua materna. Miren, ¿qué hay? Competencias, capacidades, estándares y desempeño de grado. Acá está todo, miren. ¿No? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si me dicen que mi clase es sobre Paco Yunque, esa es la competencia, lee, ¿verdad? Entonces, lo que voy a buscar es mi competencia lee. Vamos a buscar la competencia lee. ¿Ya? Porque eso tengo que tenerlo bien claro, maestro. Nos vamos a la competencia, buscar la competencia lee. Todavía la competencia se comunica oralmente, están por todos los grados. Acá está. Entonces, ya tengo identificada, mi competencia es esta. Perfecto. En mi cuadrito que yo estoy elaborando, acá, miren, en esta parte donde dice competencia y capacidades, aquí jalo qué cosa, mi competencia. Mi competencia. Ahora, ¿qué capacidades voy a trabajar? En este caso, si es comprensión, toda. La idea es que el estudiante llega a plantear una opinión sobre la obra, ¿no? No toda la obra, sino un fragmento. Entonces, las capacidades que voy a tomar en cuenta va a ser, obtiene información, infiere información y lo que es reflexiona. Maestro, te pregunto, si, si el tema que te tocó fue la solicitud, ¿qué competencia es? ¿A dónde lo inclinas? ¿A qué área lo llevas? Escribe. Escribe, pero no lo puedes llevar simplemente a leer. ¿Por qué? Porque solamente sería una clase donde vas a familiarizarte con el género discursivo solicitud, ¿no? Solamente vas a leer y vas a identificar sus partes nada más y se acabó. Pero si a mí me dan un tema de producción, escribe, básicamente yo debo llevarlo a esa competencia. Ahora, si me dicen la solicitud, maestros, y me han dado 45 minutos, ¿qué capacidad vas a desarrollar? A ver. Lee, profesor. Teniendo en cuenta que hay 4 capacidades de esa competencia. Adecúa el texto a la situación comunicativa. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Es cuando ya hace el borrador, todo eso, ¿no? O sea, cuando digo la primera, a ver, me voy a ubicar acá, mejor, ¿ya? Para que ustedes lo vean. Vamos ubicando en los 3 casos, ¿ya? Porque no sabemos qué competencia les va a tocar. Entonces tenemos que ubicarnos en los 3 casos. Escribe, acá está. La solicitud te ha tocado, maestro. ¿Ya? Entonces, acá está. Miren, tengo 4 competencias. La primera, adecúa el texto a la situación comunicativa. En este caso, el estudiante considera el propósito, el destinatario, el tipo de texto, el género discursivo que utilizará, así como los contextos socioculturales que se marcan en la comunicación. Eso es adecúa. Y si yo lo relaciono, maestros, con los procesos didácticos que son planifica, textualiza y revisa, esa capacidad de CUA tiene que ver con el momento de planifica, nada más. Otro, organiza y desarrolla ideas de forma coherente y cohesionada. Es cuando ya escribe el texto. Hace su borrador, escribió. Y también tiene que ver con, utiliza convenciones de lenguaje escrito. Estos 2 aspectos, maestros, ¿con qué proceso didáctico de la competencia tiene que ver? Textualización. Textualización. Miren, hay que tenerlo bien claro. Y si me piden, pues ya la última capacidad que reflexiona, ya eso revisa, pues, ¿no? Revisión. ¿Ok? Maestros, pero si te dicen, tu tema es la solicitud y tienes 45 minutos para hacerlo, ¿cómo abordarías ese tema? ¿Qué harías? A ver.
les planteo. Llegaría hasta mi primer borrador donde organizan las ideas, pues, ¿no? Correcto, así Hasta mi es. primer borrador, nada más. Solamente te quedarías harías una fase, planifica. O sea, porque lógicamente para desarrollar la competencia escribe, hay varias fases que tú vas a tener que hacerlo, ¿no? Y eso no va a ser 45 minutos. El estudiante tiene que primero planificar, luego hará su primer borrador, luego lo corregirá, pero en 45 minutos no voy a pretender que planifique, que textualice, que revise, no, imposible, no podría llegar a eso. Pero sí es válido que para que el estudiante escriba un texto, tú puedes preparar una sesión que solamente tenga como producto el plan de escritura. Se el planifica, el plan de escritura. Hasta allí tú podrías, tú podrías trabajar en una sesión. ¿Se dan cuenta? Claro, no podríamos ponernos a escribir si no hemos planificado. ¿Cómo el estudiante va a hacer un texto sin planificar? El estudiante tiene que ver primero cuál va a ser su destinatario, qué va a solicitar, cuál es el tema de su solicitud, cómo se estructura una solicitud. Se podría llevar también modelos, ¿no? O se podría, un modelo práctico, empezar con ello, no sé. Claro, claro, sí. O sea, el problema es que solamente tienen 45 minutos o 60 máximo, y en 60 minutos no puede planificar y hacer un primer borrador, salvo que nos arriesguemos y tratemos pues de ajustar los tiempos al máximo, ¿no? Pero eso sería como ajustar nosotros mismos la correa en el cuello. Pero sí podríamos trabajar ese primer momento que es el planifica. Y mi producto sería el plan de escritura. Hasta ahí yo podría trabajar tranquilamente cuando el estudiante, de repente, si yo quiero que escriban un texto, ellos primero tienen que conocer un poco una solicitud. De repente yo podría llevarles una solicitud de su contexto, de repente un documento, y que ellos lo lean y lo revisen, identifiquen sus partes y pueda luego planificarlo, ¿no? Pero no podría pretender mucho por el tiempo, ¿ya? Entonces, eso tenemos en cuanto a la planificación. No podría ir a la textualización, en verdad que no se arriesguen. Yo les sugiero que si les toca un texto o un tema sobre producción, lleguen o hagan hasta la planificación. Su producto, ¿no? Su producto de la sesión debe ser que el estudiante presente su plan de escritura. ¿Hasta ahí? Correcto. ¿Ok? Si es un texto o si es un tema de expresión oral, si es un tema de expresión oral, por ejemplo, la exposición. La exposición. Recuerden que tenemos los procesos, en este caso, miren ustedes, si es en cuanto a se comunica oralmente, tenemos esas competencias, que el estudiante obtiene información del texto oral, es cuando recupera, escucha, está interactuando, ¿no? Infiere e interpreta información oral, y lo último, adecua y organiza, perdón, aquí adecua y organiza las ideas. Estos dos primeros son de escucha, y estos de acá son de sexo, ¿no? Entonces, tendríamos que, ¿qué cosa aquí? Aquí no podría trabajar solamente, decir solamente voy a trabajar la escucha. No, tendrías que trabajar aquí ya de repente. Como la competencia oral es más sencilla de trabajar, ¿no? Entonces podría trabajar, pues de repente hasta esta organiza su exposición, ¿no? Eso va a estar en función de los propósitos. Pero miren, en este documento encontramos las competencias, las capacidades, los estándares que también estaban en el currículo, pero además tienes, ¿qué cosa? Los desempeños. Esto es lo que te interesa. ¿Para qué? Para que consideres aquí, miren, en tu cuadrito, en esta parte del centro. ¿Ya? En esta parte del centro, maestros, aquí, necesitas tener los desempeños. ¿Y de dónde los saco?
lo sacamos de aquí. Acá están, ¿verdad? Muy bien, entonces ya sabemos dónde recurrir para buscar los desempeños. Si me dicen, profesor, usted va a desarrollar su sesión con los alumnos de cuarto grado de secundaria, cuarto grado, perfecto, cuarto grado, ¿eso qué ciclo es? Ciclo 7, ¿verdad? Tendría que buscar acá el ciclo, este ciclo 6, tendría que ir a cuarto grado, el ciclo 7, acá está, y acá está cuarto grado, ¿ok? Ahí tenemos, acá están los desempeños que yo tendría que precisarlos acá, ¿no? Porque tampoco no voy a coger todos. Tendría que ver también hasta qué desempeño yo tendría que evaluar, ¿no? Y que voy a desarrollar con mis estudiantes. Entonces, acá están los desempeños. Hagamos algo, lo voy a llevar aquí porque aquí vamos a hacer algo práctico también con ustedes. Miren, entonces, aquí está, lo primero, el título, lo segundo, el propósito de aprendizaje, ahí están las competencias, las capacidades, los desempeños, y así sigue como. Los criterios y evidencias de aprendizaje, estos son el producto, ¿qué vas a lograr? La solicitud, por ejemplo. Y los criterios de evaluación, ¿de dónde van a salir? De los desempeños, ¿ya? De los desempeños. Vamos a ir viendo en ese sentido. Entonces acá está evidencia del aprendizaje, diseña, en este caso, un diseño que van a hacer, y su instrumento es unas rúbricas. Pero también te piden las competencias transversales y capacidades de otras competencias. No, las competencias transversales. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma y convive y participa democráticamente. Están cogiendo, por ejemplo, el momento, ¿no? Los enfoques transversales también, estos también están en el currículo nacional y obedecen básicamente ¿a qué? A las necesidades, pues, ¿no? A las necesidades, como vamos a ver a continuación. La siguiente parte de la sesión son los momentos, ya. Está el inicio, el desarrollo y el cierre. Y aquí entran, por ejemplo, a tallar ¿qué cosa? A tallar las estrategias didácticas de cada área. En el inicio, básicamente, ¿qué va? Bueno, en el inicio, siempre en una sesión, en el inicio, ¿ya? Se activan los saberes previos, ¿no? Esos son los procesos pedagógicos que hablaban, y lo hacen mediante preguntas, ¿no? Mediante un diálogo, mediante la observación en video y luego la lluvia de ideas. Eso puede ser en el inicio. Luego, proponer una situación, dice que genere el conflicto cognitivo. O sea, primero les preguntamos sobre lo que saben, ¿no? Muy bien. Y luego planteamos una pregunta, una situación retadora, donde el estudiante ya no tiene la respuesta, el conflicto cognitivo. Y luego, a partir de ese conflicto, se menciona el propósito. Para conocer acerca de esto, porque no lo han contestado los estudiantes, y otras cosas importantes, el día de hoy vamos a aprender sobre, ahí declaro el propósito, o vamos a analizar tal cual cosa, ¿no? El propósito. ¿Y cómo lo van a hacer? Entonces, esto se da en el inicio de la sesión, dentro de los momentos. Ya en el desarrollo aparecen, ¿qué cosa? Los procesos didácticos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué te tiene que hacer? Miren, acá se tiene que prever las actividades y estrategias más pertinentes para lograr, ¿qué cosa? Los propósitos, ¿ya? ¿En función de qué? En función de esa evidencia que quiero lograr. Si yo lo que quiero lograr es que escriban una solicitud, tengo que, ¿qué cosa? Programar actividades que tengan que ver con esa producción, ¿no? Yo no puedo, pretender, si mi propósito es que escriban un texto, yo no podría trabajar una mayor cantidad de tiempo la parte de lectura de un texto. Tengo que programar actividades que tengan que ver con el desarrollo de la competencia escribe. Si mi producto es justamente un texto, o cualquier otro más. Entonces, dependiendo del producto, es que yo voy a programar mis actividades, ¿ya?
Y dependiendo también de esas actividades, yo voy a hacer unas materiales, por supuesto. Tenemos que también atender a esa atención diferenciada, ¿no? Esos estilos de aprendizaje, esas necesidades, también tenemos que estar pendientes, porque de repente algún estudiante dirá, profesor, no entiendo, entonces tú tienes que atender a eso. O sea, Cada no puedes... integrante de ¿Cómo? se va mis Ah, conexión. Cada integrante de cada grupo va incorporando ideas en ese y así se mantienen en movimiento y tampoco porque también se aburren si están estáticos haciendo una planificación, ¿no? exacto, así es. Entonces, eso va a depender ya del conocimiento que tengamos de nuestros estudiantes, ¿no? Ustedes tienen una desventaja ahí, pero si observan ustedes que un estudiante no está participando, no está escribiendo, no está motivado, tienen que motivarlo ustedes, maestros, porque ese es uno de los puntos de la rúbrica también, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos a esos casos. También tenemos que, bueno, dar la atención individual, como les decía, ¿no? De acuerdo a esas necesidades, ¿no? Respectivas. Considerar actividades individuales y, miren acá, también en equipo, o sea, maestros, involucre en su sesión actividades que tengan que ver con lo individual, pero también actividades en equipo. Háganlo. ¿Por qué? Porque el enfoque constructivo, del socioconstructivo indica que debe haber interacción entre los estudiantes, ¿ya? Y que ellos deben construir juntos, mediante análisis, mediante actividades, esos aprendizajes. Considerar actividades, ¿sí? ¿Escuchó? Parecía que estaban hablando. Considerar actividades que permitan a los estudiantes movilizar competencias, ¿no? De otras áreas curriculares, competencias transversales, actitudes, valores. Y aquí, maestros, no hay que caer en ser profesores tan solo disciplinarios. O sea, yo soy de comunicación y otros temas no van conmigo. No, tenemos que también integrar algunos temas de otras áreas y aprovecharlo. Esos conocimientos que a veces los estudiantes nos mencionan, retomar esto y poder apoyar esa construcción mediante esas ideas que aparecen. Entonces no podemos tampoco cerrarnos en, soy de comunicación, profesor, y tengo conocimiento que también participó héroe. Bueno, eso pregúntale a la profesora de sociales. Bueno, yo no. Tienes que tratar de dar una respuesta bien asertiva. Me parece interesante lo que me estás diciendo. ¿Qué tal si lo averiguamos, ¿no? Y tratamos de poder verificar esa información. Entonces, tratamos de involucrarlo, no más bien tratar de decir, no, bueno, eso no va conmigo, no es mi área, en fin, ¿no? Realizar la retroalimentación cada momento, como decía, no es un... ojo que estamos en el desarrollo, no estamos en la evaluación, pero sin embargo la retroalimentación es permanente, ¿no? Es durante todo el proceso que tú tienes que generar, ¿qué cosa? Reflexión. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante preguntas y repreguntas, ¿ya? Entonces tenemos que motivar eso, la reflexión. Ahí viene pues el pensamiento crítico que hablamos, ¿no? Y el cierre, que tiene que ver acá, pues básicamente con algunas actividades, ¿no? Donde se verifica si se logró, pues, y cómo se han logrado esas evidencias, esos propósitos, ¿no? Entonces, esto se contrasta, esos aprendizajes que al inicio se consideraron y se ve si se ha logrado o no se ha logrado. Entonces, esto también es importante acá. Bueno, y por último están los recursos y materiales. Recuerden, título, hemos visto títulos, propósito de aprendizaje, criterios de evidencia de aprendizaje, y aquí están incluidos acá en un solo cuadro. Momentos, aquí viene la secuencia didáctica, el inicio, el desarrollo, el cierre, y una vez que terminas con la secuencia didáctica, terminas con otro punto que es recursos y materiales, ¿no? Y ahí se menciona esto, lo que se ha utilizado para la sesión, básicamente. Bien, entonces, bueno, esta es una lista de consejos que yo les voy a proporcionar también para que verifiquen cuando tengan listo su sesión y podamos ir evaluando si está cumpliendo con todos sus propósitos. Está todavía para terminarlo, estoy terminándolo, ya, pero eso es parte ya, como les digo, de la evaluación de la sesión, ¿ya? Ahorita lo que vamos a hacer es elaborar la sesión, ¿ya? No sé